Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Listo, pues ya podemos empezar. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, me avisan, ¿ya? Bien. Hoy conversaremos algunos aspectos de una patología relativamente frecuente cuando hay compromiso del sistema nervioso, que es la llamada epilepsia o las epilepsias, porque son diferentes, son varias. Trataremos de definir. Trataremos de definir la epilepsia como lo que están ustedes viendo allí, un grupo de trastornos que se presentan en forma brusca. Primer requisito, que sea de presentación brusca, transitorio, o sea, de corta duración, y el otro requisito que se repitan. Esa triada debe haber siempre en la epilepsia: trastornos bruscos, transitorios y recurrentes. ¿Ya? ¿De qué? De las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo, como dice allí. O sea, hay diferentes tipos de epilepsia, tantos como funciones cerebrales hay. Una de las funciones cerebrales es la función motora. Entonces, cuando la epilepsia, cuando la descarga de la corteza cerebral compromete a las áreas motoras del cerebro, me da convulsiones generalizadas o focales, dependiendo. Si compromete la reacción sensitiva, me da crisis sensitivas o sensitivas y motoras. Si compromete la región posterior del cerebro, me da alucinaciones visuales. Si compromete la región temporal, alucinaciones olfatorias, gustatorias, en fin. O sea, hay tantos tipos de epilepsia como funciones cerebrales hay. No solo epilepsia son movimientos convulsivos del cuerpo, ¿ah? Eso solo es cuando compromete la función motora. Entonces decíamos, trastornos bruscos, transitorios y recurrentes, ya sea de las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Todo esto condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. Si la descarga excesiva es generalizada, entonces tengo una epilepsia generalizada. Y Doctor, disculpe, ¿no está pasando su PPT? estoy en la primera página, en la primera, está en la definición ahorita, ¿no? ¿Qué están No, mirando? solo la que dice epilepsia, nada Sí, más. sí, estoy en la primera todavía. Ay, 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 disculpe, Sí, perdón. sí, 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 está bien. No me avisen cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, todo esto condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales, ya sea focal o generalizada. Cambiamos ahora, ¿se vio? Cambiamos PPT, No, ¿vieron? doctor. No se ve, doctor. Se ve la carátula nomás, doctor. Ahora cambió tampoco, No, doctor. No, ¿no? doctor, aún no. Ya, un ratito, espera, espera, espera. Voy a ver, voy a ver. Julio, Julio. Hola,
Dígame, ¿y ahora ven que está cambiando las láminas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, ya. Vamos, continuando entonces. Entonces decíamos, en cuanto a la causa. La causa sería conveniente evaluarla en función al grupo etario. Por ejemplo, si tengo un recién nacido, lo más probable, y depende de las condiciones en que fue atendido el parto, lo más probable que pueda ser una hipoglicemia, una hemorragia intracerebral, o sea, una infección, un punto de partida de cordón umbilical del canal del parto, si es en recién nacidos. En lactantes, la causa más frecuente es la anoxia o isquemia perinatal. ¿Ocurre? Sí, y seguirá ocurriendo. Por diferentes motivos, a veces el parto se retrasa. Antiguamente era porque la gente estaba de guardia y estaban molestos porque a Perú siempre le ganan, estaban molestos. Entonces se encerraban en su cuarto y no entendían los partos en el momento que debía ser. Otra vez puede ser por cualquier otro motivo, pero lo cierto es que hay retraso en la atención del parto y eso lleva a anoxia o isquemia perinatal, que al comienzo solamente molesta un poquito a la mamá y al recién nacido, pero posteriormente puede traducirse en algún tipo de epilepsia. Otro antecedente importante es el traumatismo craneal del parto, en menor proporción los trastornos metabólicos, las infecciones. En niños más grandecitos, ya los traumatismos craneales son relativamente frecuentes. Las infecciones, puede aparecer en esta época ya las llamadas crisis idiopáticas, que es un tipo de epilepsia que aparece alrededor de los 12, 13 años, 11 años, en chicos que de repente tienen algún antecedente familiar de epilepsia y presentan epilepsia generalizada, ellos, generalizada tónico-clónica, en que todos los estudios prácticamente son normales. Es la gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de epilepsia, que es una epilepsia generalizada. Es el llamado gran mal. Puede aparecer también en chicos pequeños, antes de los 5 años, entre los 6 meses y los 5 años, la llamada convulsión febril. ¿Qué es eso? Son convulsiones generalizadas tónico-clónicas que se presentan en chicos en esa edad, entre 6 meses y 5 años, donde todos los estudios salen normales. Salvo el encefalograma que puede tener o no algún trastorno, el resto todo es normal. Y esto se controla perfectamente sin tratamiento, por lo que esto no es considerado epilepsia, sino convulsión febril, que cuando son muy frecuentes se recomienda dar algún tratamiento farmacológico, pero regularmente estos chicos no deben recibir tratamiento farmacológico. Lo que hay que evitar es que hagan fiebre, porque la fiebre es un factor en ellos importante para el desencadenamiento de estas crisis. En adolescentes y adultos jóvenes, por ejemplo, de la edad de ustedes, los traumatismos craneales son importantes, las infecciones, acá sí son mucho más importantes las crisis idiopáticas, el llamado gran mal, que es lo que decíamos hace un ratito, y aquí también aparece otro factor importante, el abuso de sustancias tóxicas. Por ejemplo, alcohol, sobre todo cocaína. La cocaína en sus diferentes formas de uso, ya sea en forma de pasta de coca, ya en forma de clorhidrato de cocaína, como crack, como hash, como sea, diferentes formas de uso, se ha mostrado que es que es una causa de epilepsia en personas alrededor de la adolescencia hacia la juventud. Eso ha sido descrito ya hace muchos años. Esto se describió por primera vez acá en el Perú. El profesor Guéry lo describió hace el año 2000, el 1988, que un grupo de pacientes del Hospital 2 de Mayo y de la Clínica Santa Clara, donde tuve yo el privilegio de ayudarlo en esa publicación, y por primera vez en el mundo se publicó esa patología, las epilepsias cocaínicas, así se llama. Bien, entre los 30 a 50 años, importantes, aparece un trastorno infeccioso que no es tan frecuente, pero que es en nuestro medio, en los países tercermundistas, que tenemos dificultades económicas con trastornos de salubridad,
un trastorno llamado neurocisticercosis, que es una enfermedad parasitaria que va a cualquier parte del cuerpo y cuando va al sistema nervioso se localiza ya sea en el parénquima cerebral y en los espacios subaracnoideos, produciendo epilepsia, uno de los trastornos importantes, que es la llamada neurocisticercosis. En esta edad también ya pueden aparecer tumores cerebrales, pero a partir de los 50 años, la causa más importante es el desorden vascular cerebral como causa de epilepsia, sobre todo el infarto cerebral. También los tumores cerebrales son importantes a esta edad. Bien, clasificación de las crisis epilépticas. Esta es una clasificación antigua, no es la clasificación nueva. Esta clasificación tiene cuando menos 20 años, pero para nosotros, para nuestro medio, se aplica bien, porque las clasificaciones nuevas utilizan muchos medios fisiológicos, medios de imagen que nosotros no tenemos, por lo cual no lo podemos aplicar a nuestros pacientes en general. Pero esta que estamos viendo, sí. Son dos grandes grupos, las crisis generalizadas y las crisis parciales. Las generalizadas son simétricas desde el comienzo y las parciales empiezan en alguna parte del cuerpo. Son los dos grandes grupos y hay un pequeño grupo de epilepsias que no se pueden clasificar en otro lado y se les considera como síndromes epilépticos especiales, que ya sea pueden ser generalizadas o parciales, que han sido consideradas en un grupo aparte. Vamos a las generalizadas. Son muchas. Con la letra A, tónico, clónico o tónico clónicas, el llamado gran mal que en algún momento de repente alguno de nosotros ha visto, que es relativamente frecuente. Las ausencias que pueden ser típicas, llamado petit mal, o atípicas. Dentro de ellas, como modelo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que ya veremos qué es eso. Otro tercer grupo son las mioclónicas, que son las epilepsias de muy mal pronóstico. Las epilepsias mioclónicas yo particularmente les tengo mucho temor, porque ellas casi siempre se acompañan de retardo en el crecimiento del niño, retardo mental, y por supuesto son crisis muy, muy frecuentes, donde se combinan muchas. Y dentro de ellas las que predominan son las mioclonías, las crisis mioclónicas. Como modelo de esto tenemos los espasmos infantiles, o llamado síndrome de West. Hay una diapositiva a continuación para ver qué es eso. Hay otro grupo llamado las mioclonías benignas de la infancia, que es un trastorno relativamente benigno, en los cuales solamente hay mioclonías, pero no hay convulsiones definidas, que son de buen pronóstico, que poco a poco van desapareciendo. La epilepsia mioclónica juvenil también es una epilepsia que fue descrita, pues, yo me acuerdo que yo era residente cuando se describió esto, fue el año 84, 80, yo hice recién el 85, esto se describió en el 83, 84, se describió este trastorno, en que compromete a jóvenes, adolescentes, generalmente mujeres, en las cuales tienen tienen una epilepsia mioclónica por la mañana al despertar. Son de buen pronóstico y va muy bien con el ácido valproico, con el valproato de sodio. Y por último, con la letra D, las crisis acinéticas o atónicas. Yo le tengo mucho temor a esto. Son crisis en que el sujeto está en la posición que está y de repente le da la crisis y pierde el tono postural, la inconsciencia y cae al suelo. En la generalizada tónico-clónica siquiera te da tiempo, el sujeto aprende a defenderse, a ubicarse mejor. Acá no. Acá es de repente todo abajo y el paciente se golpea, se lesiona cualquier parte del cuerpo, la cabeza. Son pérdida del tono con inconsciencia y caída al suelo, casi siempre. Son las crisis acinéticas o atónicas que hay que tener mucho cuidado con ellas porque el paciente se lesiona mucho. Bien, acá tenemos una epilepsia generalizada tónico-clónica, el llamado gran mal. Se produjo una descarga en acá, en la corteza cerebral, acá en el lado izquierdo, y al producirse descarga de la corteza cerebral, al generalizarse la descarga, ahí en ese momento hay inconsciencia. Mientras la descarga no se ha generalizado a toda la corteza cerebral del sujeto, no está inconsciente. No olvidemos eso. Entonces, se va a toda la corteza de la descarga, entonces el sujeto hace inconsciencia y cae.
El sujeto hace inconsciencia y cae al suelo acá. Y hace un acceso tónico. El cuerpo se le pone muy duro, rígido, más o menos durante unos 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. En ese momento el sujeto no ventila, a veces dura un poquito más. En ese momento el sujeto no ventila, tiene relajación de esfínteres. Si la vejiga está llena, se orina. Si la ampolla rectal está ocupada, se va a defecar. Entonces hay relajación de esfínteres y se va a orinar o se va a defecar. Y en este acceso es importante tener mucho cuidado porque aquí hay una gran producción de saliva, hay de secreción. Y el sujeto tenemos que colocarlo de costadito, de lado, sin pelear con él, de colocarlo de lado porque si no se nos puede aspirar. ¿Ya? Entonces, luego del estadio tónico que dura pues 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 10 a veces, viene el clónico, que es este que está acá, donde hay sacudidas muy fuertes, las crisis clónicas de todo el organismo, que pueden durar pues 30 segundos, 50 segundos, pero al familiar del paciente le parece que dura minutos, que dura horas, porque es interminable para ellos esto. Y luego el sujeto se queda dormido en el periodo posictal. En la fase posictal, el sujeto se queda dormido y esto puede durar pues 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a veces más. En general, más o menos una crisis completa, 1 minuto. Luego el sujeto se queda dormido. ¿Ya? Bien, acá tenemos una epilepsia generalizada también, pero ya no es la tónico-clónica. Es la llamada crisis de petit mal o pequeño mal, o la crisis de ausencia típica, que generalmente le ocurre a chicos, alrededor de los 4 años, 6 años, 7 años. Son chicos que crecen normalmente sin ningún problema, como este pequeño que va a jugar este tipo de deporte que hay. Acá se produce porque hay una descarga a nivel de la parte central del teléfono, más o menos a nivel de los tálamos, y de aquí la descarga va a la corteza cerebral y se generaliza. En ese momento, el chico hace inconsciencia, aquí está. El paciente está inconsciente, se queda mirando fijamente, lo que tiene en la mano se le cae, hace movimientos de los globos oculares, movimientos del lamido, de los labios, durante más o menos unos 10 segundos, 12 segundos, 8 segundos, y pasa. En este momento el paciente está inconsciente, le hablamos y él no nos contesta, con una característica. Está inconsciente, pero no pierde el tono postural. El paciente no cae al suelo. Él se mantiene paradito o sentadito como esté. Y esto puede durar pues de 2 segundos, de 2 a 15 segundos. ¿Ya? Rara vez dura más de 12 segundos, rara vez. Entonces, esta es la llamada ausencia típica o petit mal. Hay una característica especial en este tipo de ausencias, que es respecto al patrón electroencefalográfico, acá en la parte inferior. En la parte inferior tenemos un patrón electroencefalográfico de punta onda, de 3 ciclos por segundo, en todo el trazado. Eso es característico de este trastorno. Se dice que es la única patología que existe con este tipo de trazado. Por eso, este encefalograma nos ayuda mucho. Algunas veces cuando tenemos dudas en cuanto al diagnóstico, porque si ustedes se dan cuenta, hasta es lo que entendemos ahorita, que el diagnóstico de la epilepsia es clínico. Ningún análisis, ningún estudio me confirma el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. De lo que me cuenta el familiar o de lo que me cuenta el paciente, a veces que él mismo se da cuenta. Aquí no hay ningún estudio que me diga, entonces voy a confiar en lo que me dice el paciente o lo que me dice su familiar. Y sobre eso yo debo tomar decisiones. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Ya? Entonces, este trazado electroencefalográfico es característico, es típico de la epilepsia tipo ausencia típica. ¿Ya? Bien. Acá tenemos un tipo ya no muy bueno de epilepsia llamada los espasmos infantiles o síndrome de West. Son pequeñitos que están creciendo muy bien, como ese gordito que está ahí en esa silla precioso que vemos acá.
Él está creciendo muy bien hasta que tiene los 6 meses, 7 meses, 8 mesecitos y está ahí en su silla para comer. Y de repente la madre empieza a notar que el chiquito hace este tipo de sacudidas. Este tipo de sacudidas, esto es conocido como los espasmos infantiles. Sacudidas violentas de los brazos y de las piernas. ¿Ya? Estas son las crisis mioclónicas, son accesos mioclónicos que aparecen en niños en ese momento. Si solamente fueran mioclonías que presentan estos chicos, no hay ningún problema, pero no es eso. El problema es que estas mioclonías vienen acompañadas de otras cosas. Vienen acompañadas de crisis generalizadas tónico-clónicas, a veces de crisis acinéticas y sobre todo se acompañan de retardo en el crecimiento psicofísico. El niño deja de crecer y hace retardo mental. ¿Ya? Entonces, esta es la característica de las crisis mioclónicas, de este trastorno conocido como síndrome de West. Acá también hay un electroencefalograma característico que no es tan notorio como el anterior, tan bonito como el acá. Este electroencefalograma se conoce como exarritmia. Es un electroencefalograma que tiene muchas crisis, muchas descargas de puntas, polipuntas, punta onda, o sea, y totalmente irregular. A diferencia del anterior, que es completamente simétrico, punta onda nada más, este de ahora es irregular en todo lado y con muchos tipos de trastornos, muchos tipos de punta onda, polipuntas, completamente irregular. Eso se conoce como ipsarritmia, que es el electroencefalograma característico de las mioclonias, del síndrome de West. Acá tenemos una jovencita más o menos alrededor de los 18 años, 20 años, que de repente empezó por la mañana al despertar a presentar sacudidas así, mioclónicas. Va a hacerse su aseo y de repente la sacude de los brazos y del tronco y bota las cosas que tiene en la mano, los útiles de aseo en este caso. Ahí está empezando la epilepsia mioclónica juvenil benigna, así se llama. O epilepsia de Jans, que fue quien la descubrió, quien la describió por primera vez. Entonces le puso su nombre, ¿no? Entonces, esta es la epilepsia mioclónica juvenil benigna, que afecta a chicas de esa edad, de buen pronóstico. Acá se ha encontrado que hay un gen en el vaso corto del cromosoma 6, que es el que se encarga de transmitir esto. Esto es eminentemente familiar, ¿ya? Es de buen pronóstico, se controla perfectamente bien con el ácido valproico, con el valproato, ¿ya? Generalmente estas crisis duran algunos años y posteriormente ceden, desaparecen o después de ellas hay generalizada tónico-clónica. Bien, entonces esta es la epilepsia mioclónica juvenil que va muy bien con ácido valproico. Dos palabras sobre el tratamiento, en este caso de esto no, sino de acá, de la crisis de ausencia típica. El fármaco de elección para el tratamiento de las crisis de ausencia típica en el mundo es etosuximida. Lamentablemente nosotros no tenemos etosuximida en nuestro medio. El año que fui residente, cuando era residente de segundo año, ahí desapareció la etosuximida y nunca más tuvimos. Entonces nosotros usamos, entre comillas, como primera línea, valproato de sodio para estos chicos con buena respuesta, muy buena respuesta. Pero el fármaco de elección no es valproato, es etosuximida. El valproato es la segunda, que es la que usamos nosotros porque no tenemos etosuximida. Y para el tratamiento para el síndrome de West, caramba, aquí sí es complicadísimo. Porque acá hay que usar combinaciones de fármacos. Estos chicos son que utilizan 2, 3, hasta 4 fármacos con relativa respuesta. Tanto estos como el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut, ahí se presenta hay un tipo de ausencias que me olvidé decirles, que son las ausencias atípicas. Acá, atípicas, características del síndrome de Lennox-Gastaut. Aquí las ausencias ocurren en niños bien pequeñitos, chiquitos, de pocos meses de vida. ¿Ya? A diferencia de las ausencias típicas que ocurren en chicos más grandecitos, 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Ya? En cambio acá no, son niños pequeños, pero donde las ausencias en las atípicas duran pues
30, 40, 50 segundos, 1 o 2 minutos a veces. Pero además se acompañan de otro tipo de crisis. Estas son de mal pronóstico, muy mal pronóstico. El cuadro característico es el síndrome de Lennox-Gastaut. Allí, el medicamento de elección no hay diferentes, hay que buscar. Se utiliza valproato, se utilizan las drogas nuevas con relativa frecuencia. Bien. Ahora tenemos otro grupo, que son las crisis parciales, que es grande, que son las de peor pronóstico. Las generalizadas con todos son de mejor pronóstico, las parciales son de peor pronóstico. El pronóstico va a depender de la causa de la crisis. Tenemos dos grandes tipos, simples y complejas. Simples, no hay compromiso de conciencia. Complejas, hay compromiso de conciencia. Así, bien separado. Y las simples pueden ser con síntomas motores, somatosensoriales, sensoriales autonómicos, con síntomas psíquicos. O sea, muchos síntomas puede haber, dependiendo de la zona cerebral que se compromete. Hay un foco y me da síntomas. Y las complejas, aquí sí hay trastorno de conciencia de algún modo. Acá se caracterizan por otros trastornos, que son los automatismos psicomotores y los fenómenos psíquicos. Ya veremos qué es eso. Acá tenemos un ejemplo acá de un cerebro, la región frontal acá adelante y el occipital acá atrás y abajo el lóbulo temporal. Si se ubican bien, el lóbulo frontal empieza acá, en la cisura de Rolando, ahí está, hacia adelante está el lóbulo frontal. Y esta circunvolución es la circunvolución frontal ascendente. Aquí, este rojo que está aquí, es la circunvolución frontal ascendente del lado derecho. Si yo descargo aquí, te va a dar una crisis motor, ¿en dónde? En este lado, en la cara, y el miembro superior del lado opuesto, acá. Cara y miembro superior del lado izquierdo de este caballero. Está haciendo una crisis parcial motora del otro lado del cuerpo. Esa es una crisis focal. Ahora tengo otro paciente, el que está acá abajo, donde el trastorno va a estar aquí. El trastorno va a estar aquí, detrás ya, en el lóbulo parietal, en la circunvolución parietal ascendente. Ahí está la vía primaria, ¿no es cierto? Entonces, sensitiva. Si lesiono aquí, en el lado derecho del lóbulo parietal, aquí en el lado derecho del lóbulo parietal, el paciente va a tener crisis sensitivas en la cara y el miembro superior del lado opuesto. Ese es un ejemplo de crisis parciales motora y sensitiva. Y así como eso, diferentes partes del cuerpo se pueden comprometer, dependiendo de la zona cerebral que esté descargando. Acá tenemos otro tipo de crisis, es la llamada epilepsia vegetativa, que compromete estructuras diencefálicas, sobre todo, que tienen que ver con el hipotálamo. Aquí, el sujeto, que generalmente es una persona joven, tiene una descarga a nivel diencefálico, en el circuito mamilo-limbo-talámico, acá, en esta zona. Y de aquí, como consecuencia de eso, tiene la sensación de llenura, sensación de defecar, va al baño, vomita, defeca. Tiene una gran sudoración, o sea, una descarga vegetativa total. Si lo examinamos, las pupilas van a estar muy grandes, probablemente, con una descarga simpática. Y luego de esto hace una crisis generalizada tónico-clónica. Es la llamada epilepsia diencefálica, que no es muy frecuente, pero sí la vemos de vez en cuando. Entonces, una descarga, una crisis focal que compromete estructuras fundamentalmente diencefálicas. ¿Ya? Es la epilepsia vegetativa. Acá tenemos ya otro tipo de crisis, las sensoriales y autonómicas. Acá tenemos, por ejemplo, este paciente. Acá tenemos este paciente que tiene un compromiso en la primera circunvolución temporal. Y si tiene compromiso en la primera circunvolución temporal, va a tener alucinaciones. El sujeto escucha una música que generalmente es la misma siempre, característicamente. Estos pacientes son muy interesantes cuando uno los ve. No son muy frecuentes, pero los vemos. Entonces, es la epilepsia en la cual el sujeto escucha una música continuamente, frecuentemente cuando le da la crisis, por descargas en la primera circunvolución temporal. Acá tenemos otro paciente donde la descarga ya no es en la primera, ¿no? En la quinta circunvolución temporal, o sea, en el hipocampo, donde está la corteza olfatoria primaria. Si el sujeto tiene lesión ahí, va a tener otro trastorno característico, que son las llamadas alucinaciones olfatorias o alucinaciones uncinadas.
Generalmente son crisis en que el sujeto percibe ese mal olor, como si alguien se defecó, durante pues un minuto, segundos, a veces 2 minutos. Son las crisis características de compromiso del lóbulo temporal. Entonces aquí tenemos la primera temporal, me da alucinaciones auditivas. La quinta temporal me da olfatorias. Luego tenemos una descarga aquí, en el lóbulo temporo-occipital. Aquí me aparecen alucinaciones pues, visuales. Vean un sujeto que está sentado en la pista leyendo el periódico. O, eminentemente occipitales, tiene ilusiones. Ve un carro completamente deformado. Entonces, todo este tipo de crisis, por favor, las vemos. Son orgánicas. Esto no es que el sujeto está inventando, no es que el sujeto tiene que ir con el psiquiatra, no, 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 no. Tenemos que identificar esto porque esto es orgánico, esto es epilepsia, esto no es psicosis. Mucho cuidado con lo que vemos. Tenemos algunos pacientes que con este trastorno que los está viendo el psiquiatra como si fueran trastornos psicóticos y no lo son, son orgánicos completamente. Acá tenemos crisis francas de compromiso del lóbulo temporal. Aquí tenemos este señor, hace este movimiento, se quita la ropa, se quita la camisa, se la vuelve a poner. En este momento el sujeto está inconsciente, eso es automático. Esta señorita que lava ese plato, lo lava, lo seca, lo deja y no lo rompe. Le hablamos y no nos contesta. Está durante una crisis parcial compleja. Crisis de compromiso del lóbulo temporal. Característicamente hacen esto los sujetos, cogen las manos, hacen como que aplauden, y algunos son medio loquitos, hacen lo que están viendo ustedes abajo. Un comportamiento pueril. Totalmente. Esto es compromiso del lóbulo temporal. ¿Cuánto dura eso? 1 minuto, 2 minutos, no dura más. El sujeto en este momento está inconsciente, le hablamos y él no nos contesta. No escucha lo que le decimos. Ya son crisis, es un tipo de epilepsia, por favor. Epilepsia no solamente son movimientos convulsivos, esto también es epilepsia. Pero tenemos que aprender a identificar que esto es orgánico, esto no es psicológico. Esto tenemos que verlo nosotros, los neurólogos, no los psiquiatras. Bien, y algunos síndromes epilépticos especiales, lo que les decía, que son crisis raras, que no las vemos casi nunca, y que se consideran en un grupo independiente. Tenemos las mioclonías y crisis mioclónicas, la panencefalitis calosante subaguda, que es una complicación que podría presentarse posterior al sarampión. Ha sido descrita esta. En nuestro medio no hemos tenido mayor patología, salvo una patología descrita hace muchos años por el profesor Cuba, donde describió 3 pacientes que habían tenido sarampión y que dentro de su complicación habría presentado este problema, pero eso no se demostró, simplemente fue una suposición teórica, al final no se demostró la patología de esto. Y otra enfermedad descrita en Francia, que es la enfermedad de la FORA, donde hay muchas crisis mioclónicas y que nosotros no hemos visto en nuestro medio. La epilepsia refleja, la convulsión febril, la epilepsia refleja no la vemos tampoco, la convulsión febril, aquí sí, esto sí lo vemos. Afecta a chicos entre los 6 meses y los 5 años de edad que pueden o no tener algún antecedente de epilepsia, y ellos sí presentan una convulsión generalizada tónico-clónica, siempre asociada a fiebre, generalmente fiebre por arriba de 39 más, fiebre alta, en los cuales el único factor que puede desencadenar la convulsión es la fiebre. Todos los estudios que se le hacen a estos chicos son normales. Esto no es considerado epilepsia, por lo cual no se recomienda darle tratamiento, salvo cuando son muy frecuentes, bueno, hay que darle ya tratamiento. Entonces, requisito para hacer convulsión febril, que se presente en chicos entre los 6 meses y los 5 años de vida. Si le da a un muchacho que tiene 5 años un día de vida, ya no es febril. Eso ya es, aún con fiebre, ya es epilepsia. Si le da a un pequeñito que tiene 3 meses de vida, aún con fiebre, no es febril, es epilepsia. Y por último, las llamadas crisis histéricas, histriónicas o pseudocrisis, que hemos tenido pacientes a veces no tan infrecuentes que nos llegan a la emergencia con convulsiones. Hasta estatus epiléptico, entre comillas, hemos tenido, que eran pacientes que estaban simulando, consciente o inconscientemente, pero eran simulación. Se necesita mucha experiencia para poder identificar este tipo de trastornos. Con el tiempo vamos aprendiendo eso, pero ¿existe? Sí existe. Bien, algo sobre la fisiopatología.
Son diferentes tipos de epilepsia, por lo cual esperamos que haya diferentes manifestaciones fisiopatológicas que expliquen eso. En general, en las crisis parciales hay excitabilidad patológica de un grupo localizado de células corticales, de un grupo. Y en las generalizadas, esto mismo, pero en toda la corteza cerebral y en los núcleos grises centrales. En general son mecanismos bioquímicos los encargados de producir esto. Hay defectos en la membrana celular. Como consecuencia de eso se altera la regulación de los flujos iónicos. Consecuentemente, hay trastornos en la transmisión sináptica, se produce despolarización neuronal y consiguiente descargas epileptógenas. Debido a todo esto, es de esperar que existan diferentes mecanismos fisiopatológicos según las características de cada tipo de epilepsia. Así tenemos que se han encontrado alteraciones en la estructura neuronal y la glía, en la neurona, en el cuerpo neuronal y en la glía, el aparato de sostén, de nutrición de la célula, sobre todo en la corteza cerebral y en el hipocampo. En esa zona es bien, diría una zona muy epileptogénica, es el hipocampo, la quinta temporal. Ahí se forma una red anómala en la cual hay pérdida de neuronas, hay compresión de la célula, hay anomalías en la conformación de las dendritas, lo cual dificulta la transmisión del impulso nervioso, se reorganiza, modifica la conectividad neuronal y por último puede haber gliosis. ¿Qué significa gliosis? Se va a producir un aislamiento de las células, de las redes neuronales. Entonces, aquí definitivamente hay un trastorno tanto en la célula como en el mecanismo que se encarga de la transmisión del impulso nervioso. Estas alteraciones de la función de la neurona y la glía pueden producir un aumento de la excitabilidad. Hay cambios en la permeabilidad de los iones, tanto por cambios en su distribución o función. Consecuentemente, hay aumento de conexiones excitadoras o disminución de las conexiones inhibidoras. ¿Y qué conexiones excitadoras conocemos en el sistema nervioso? Sobre todo aquellas de glutamato, de acetilcolina. Entonces, ellas aumentan y las inhibidoras en general disminuyen. El ácido GABA-aminobutírico es uno de las inhibidoras por excelencia, el GABA. Eso en la epilepsia generalmente lo encontramos disminuido y aumento sobre todo glutamato, de manera que hay una gran posibilidad para que se produzca descargas en la corteza. Como consecuencia, se produce aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la neurotransmisión inhibidora. Muy bien. Este aumento de esto, tanto de la excitabilidad neuronal focal o generalizada en forma crónica, se encarga de la producción de la epilepsia en forma crónica. Esto produce descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, que son favorecidas por algunas condiciones externas. Por ejemplo, la privación de sueño. Es muy importante que el paciente con epilepsia duerma mínimo unas 6, 7 horas, 8 horas de ser posible, porque está totalmente demostrado que la falta de sueño es un factor importante en la producción de la epilepsia. El uso de drogas ilícitas. El estrés. Hace un tiempo decíamos que el estrés no tenía nada que ver con eso. Pasa el tiempo y sí, el estrés tiene que ver con esto. Cuando hay una gran producción de sustancias en el cerebro, hay más posibilidad de que el sujeto haga algún tipo de epilepsia. Algunos fármacos son proconvulsivantes. El ciclo menstrual también es un factor que interviene. Generalmente durante el ciclo menstrual hay una serie de trastornos hormonales. Y durante el ciclo menstrual, por algún mecanismo, se puede producir cierto aumento del líquido en el cerebro. Puede producir cierto grado de hinchazón cerebral, cierto grado de edema cerebral. Por eso es que en algún momento del ciclo cerebral, en algunas personas, hay chicas que tienen epilepsia, convulsiones, específicamente cerca del ciclo menstrual. Eso se conoce como epilepsia catamenial. Se recomienda en ellas utilizar algún diurético, por ejemplo, en el determinado momento del ciclo menstrual para evitar que haya hinchazón cerebral de algún modo, lo cual favorecería el control de las crisis. Al menos son teorías que a veces tenemos que hacerlas porque no tenemos otra manera de tratar al paciente.
Bien, acá tenemos un modelo de crisis parcial. Es un electroencefalograma. Aquí tenemos un esquema del cerebro y diferentes partes de la corteza cerebral. 1, 2, 3, 4. Cuando hay crisis focal, por ejemplo, en este caso, una determinada zona, la número 3, aquí hay un foco. En el número 3 encontramos esta descarga de puntas. Punta. Aquí solamente hay punta. Si encontramos eso en un paciente, decimos, hay un foco aquí en el número 3, en la región frontal. Hay un foco. Y si en ese mismo trazado encontramos esto de acá, decimos, ese foco se generalizó. Se generalizó. Entonces decimos, crisis focal secundariamente generalizada. Entonces, característica de la crisis focal es la presencia de una punta, perdón, de una punta. Punta significa foco. Epilepsia generalizada, acá tenemos punta onda. Entonces, generalizados en todo el trazado. Caramba. Epilepsia generalizada en todo el trazado significa punta onda, como están ustedes viendo aquí. Y la anterior es foco, puntas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una epilepsia focal, espero encontrar descargas de punta, como aquí. Y si tengo una epilepsia generalizada, espero encontrar punta onda, como están ustedes viendo acá. Bien. Resumiendo entonces, en el mecanismo fisiopatológico de la epilepsia intervienen algunos mecanismos que tienen que ver con canales iónicos, dependiendo de sodio, potasio, calcio, y con neurotransmisores. Entre ellos tenemos la acetilcolina, el glutamato y el ácido GABA-aminobutírico. El acetilcolina y el glutamato, sobre todo este último, que son excitadores por excelencia, y el GABA-aminobutírico, que es el inhibidor más definido. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor, muchas gracias. Seguimos. Entonces, ahora sí, ¿cómo tratamos esto? Hay algunos mecanismos importantes en el tratamiento de la epilepsia. Primero, eliminar la causa y factores predisponentes. Qué bueno, si pudiéramos hacer eso, sería genial. No siempre se puede. Dos, una diapositiva que le puse yo, regulación de la higiene física y mental, porque no tengo otra manera de llamarlo. Ya veremos qué es. Tres, tratamiento farmacológico, medicamentos. Y cuatro, tratamiento quirúrgico. Vamos viendo cada uno. Tratamiento de la causa y factores predisponentes. Si tengo un paciente que tiene una infección, una encefalitis, una meningitis, lógicamente hay que tratar la encefalitis o meningitis. Porque si no trato eso, el paciente va a seguir con sus crisis convulsivas. Trastornos metabólicos y o tóxicos. Tengo un paciente con un trastorno, pues, un hiperparatiroidismo. Ese va a tener convulsiones si no trato el hiperparatiroidismo. Tengo un paciente que lo estoy intoxicando con algo. Pues debo quitarle eso, si no lo voy a comprometer. Con trastornos endocrinológicos, generalmente la hipoglicemia da muchas convulsiones y otros trastornos endocrinológicos adicionales. Entonces, hay que tratar la causa. Si se trata de un tumor, a veces hay cicatrices corticales, que no es nada grave, pero hay una cicatriz ahí que son las que se encarga de producir las crisis. Entonces, esta diapositiva, ¿qué nos quiere decir? Que si yo identifico la causa que le produce al paciente, lo cual sería ideal, debo tratar eso. Si no, el paciente va a continuar siempre con sus crisis. Segundo, higiene física y mental. A mí me interesa mucho esta lámina. Cumplimiento de la medicación. ¿Qué les parece a ustedes cuando se resfrían? ¿Toman pastillas? Molesta tomar pastillas. Yo creo que no haya nadie que le guste tomar medicamento. Y menos, ¿a qué edad ocurre la epilepsia? Generalmente en jóvenes, en niños, en adolescentes, así como ustedes. Es la época más frecuente para la epilepsia. ¿Y qué joven le gusta tomar pastillas? Rarísimo, pues, ¿no? ¿Qué niño le gusta tomar pastillas? El paciente tiene que cumplir su medicamento. ¿Cuántas pastillas toma? Siendo buena gente, 2 pastillitas. Regularmente son 3, 4 o hasta más, dependiendo del tipo de crisis y cómo responde al tratamiento. ¿Tiene que tomar cuándo? Todos los días. A la hora que le toque. ¿Un día de descanso? No, señor, no tiene ningún día de descanso. Todos los días son iguales. Tiene que tomar pastillas todos los días. ¿Se imaginan? Entonces, cumplimiento de la medicación es difícil. Por eso que estamos conversando. Porque hay que tomar medicamento todos los días, muchas pastillas, y el paciente generalmente rechaza.
porque molesta tomar pastillas, porque tienes un efecto secundario, produce sueño, produce una serie de cosas, producen los medicamentos. Los medicamentos además producen otro tipo de efectos, aparte del hecho de estar tomando los efectos gástricos que producen los medicamentos, imagínense. Y el mayor problema, que no es quizá el problema de ustedes ni el mío, pero que sí es cuando menos del 90% del país, el problema económico para comprar los medicamentos. Ese es el mayor problema. Yo trabajo en un hospital público, que es el Hospital 2 de Mayo, donde la gente que va ahí tiene muchas dificultades económicas, no todas, pero la gran mayoría. Y muchas de ellas ni siquiera pueden comprar un par de pastillas, pero es todos los días para tratar esto. Gracias a Dios existe el Sistema Integral de Salud, el SIS, que se critica tanto, pero que ayuda mucho a los pacientes. Les consigue todos los medicamentos y todo lo que necesite el paciente. Pero no siempre puede cumplir con todo, pues. Hay muchas cosas que no pueden, porque es de más, no se puede cumplir tanto. Entonces, cumplimiento de la medicación es una cosa importante. No olviden que nosotros somos médicos, ustedes van a ser médicos, y una de las funciones importantes de esto es ser un educador. Hay que educar a la gente, hay que decirle que tomen su medicamento y por qué motivo. Sueño y alimentación adecuada. Paciente con epilepsia tiene que dormir. Residente que tiene epilepsia no debe hacer guardia de noche. Es una bronca que tengo yo en mi hospital. Residente que tiene guardia, me lo mandan a mí, ellos ya saben que tienen que mandármelo a mí, yo tengo que hacer un informe de que él no puede hacer guardia en la emergencia de noche. En el día sí, todo el día que esté si quiere, o todos los días, pero de noche no, porque no va a dormir. Y si no duerme al día siguiente o esa misma noche, va a tener convulsiones. Muchos pacientes hemos tenido. Médicos, ¿eh? Uno de los médicos más exitosos de mi hospital que yo conozco en el aspecto económico tiene epilepsia. El tener epilepsia no es motivo para no hacer las cosas. Ese médico fue residente y cuando fue residente yo recomendé que no hiciera guardia. En una de esas hizo guardia y hizo una convulsión. Pues, yo hice escándalo, pues, ¿no? Entonces a partir de ella no hizo guardia. Él ya no ha vuelto a hacer guardias, pero ahora ya tiene como 50 años y le está yendo muy bien en todas las cosas que hace. Él no se avergüenza de decir tengo epilepsia, no se avergüenza de decir tomo tal cosa, y muchas veces se pone como ejemplo de que hay que tomar el medicamento. No ha vuelto a convulsionar más, pero toma su medicamento. Se toma un traguito de vez en cuando, sí se lo toma de vez en cuando. Y él no limita cosas, pero siempre toma su medicamento y le va muy bien. Económicamente es el más exitoso del Hospital 2 de Mayo. Y le va pero perfecto. Así que, por favor, el hecho de tener epilepsia no es motivo para no estudiar, para no trabajar y para no hacer las cosas que hay que hacer. Evitar el abuso de alcohol y otras drogas, ya eso está de más. Actividad física moderada, bueno, es importante. Y por último, para mí, las dificultades psicosociales. Eso es importante también. Cuando a un niñito le ocurre epilepsia, un niñito común y corriente de nuestras familias, ¿no? Se enferma toda la familia. Se enferma el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, todo el mundo. Cuando llega a consulta, llega el padre, la madre, con todos los tíos, las abuelas y todo, y se meten 10 personas por la consulta. Entonces tienes que pelear con ellos y que se quede solamente el papá y la mamá. Nadie más. No aceptes tanta gente, ni muchas preguntas, ni mucha opinión. Solamente necesito papá y mamá. El resto afuera, aunque se molesten. Y les explicas lo que pasa, no sé cuánto. Una vez que doctor, ¿qué tiene mi hijito? Señor, señora, su hijito tiene un tipo de... ¿Qué está loco, doctor, que mi hijo va a tener epilepsia? ¿Cómo va a tener? Señor, y les explica y se van molestos los padres, porque no aceptan que el chico tiene epilepsia. Va a consultar a otro médico, y todo el mundo le repite lo mismo. Hasta que al fin se convenció que su chico tiene eso. En ese momento empieza la desgracia de este niño. Porque ese papá y esa mamá lo van a cuidar como no tienen idea. No le van a permitir que se quite los zapatos. No le van a permitir que tenga amiguitas ni amiguitos por ahí, porque nadie debe enterarse de lo que le pasa y cosas así. Ese niñito va a crecer con dificultad. Va a crecer temeroso, asustado. Va a tener una serie de dificultades en el rendimiento en el colegio. Y generalmente estos chiquitos son delgaditos, están cuidados excesivamente, al mínimo airecito que le cae se resfría, tose. En ese momento que tose, cuando toma su alimento, va un vómito. Y junto con el vómito se va el medicamento que tiene que tomar. Va a la clase
y a media mañana convulsiona. Ay, mamá, en el colegio, imagínense el escándalo que hace el profesor. Llama a los padres y les dice que tienen que llevarse a su hijo porque en el colegio no puede tener convulsiones porque se asusta a sus compañeros. No, sus compañeros no se asustan. El que se asusta es él, el profesor es el que se asusta. Los mejores cuidadores de un niñito enfermito, un niñito que son sus compañeros. Son los mejores cuidadores de un niñito enfermo, con epilepsia. Pero si no están bien dirigidos, van a ser bien crueles. ¿Eh? Si no están bien dirigidos, los chiquitos son bien crueles también. Entonces, empiezan a cambiar de colegio, de colegio, de colegio, de colegio. Ese es el espectro del paciente con epilepsia y en todo el mundo, no solamente entre nosotros. Entonces, ese para mí es un problema muy serio. Ya al final, ya es médico, es residente, está en clase y está con su enamoradita al ladito y de repente le da una convulsión. ¿Qué hace la enamorada? Se corre y se va 1 kilómetro y ya no quiere saber nada más con él. Y así, cada vez siguen los problemas, siguen los problemas. De repente va a trabajar y en el hospital donde trabaja, en la clínica, donde sea, le da una convulsión. La misma historia. Todo el mundo se aleja de él. Entonces, ese es el espectro de la epilepsia, entre nosotros sobre todo. Y eso está muy mal. Yo 1000 veces preferiría tener epilepsia a tener presión alta o diabetes. Porque con presión alta me voy a morir pronto, pero con epilepsia no. Bien llevadita, la cosa funciona bien. Así que chicos, nosotros somos educadores. Hay que enseñarle a la gente de que no tenga temor, que acepte esto, sobre todo a los padres, y luego la cosa va a ir mejor. Bien, seguimos. Tratamiento farmacológico. Objetivos. Por supuesto, el primero, control de la crisis. 2, no interferir la función cognitiva. Utilizar medicamentos que no afecten el aspecto cognitivo. Por ejemplo, fenobarbital, va bien como antiepiléptico, pero afecta el trastorno cognitivo. Produce trastorno cognitivo, perdón. Así que fenobarbital no debe usarse en chicos. Evitar efectos adversos peligrosos. Yo me dedico a investigación y una de las cosas que más cuido es esto. Para mí está bien la eficacia del medicamento, pero primero que la eficacia está la seguridad, que lo que le damos no le produzca problemas al paciente. Bien. Tengo un paciente con una crisis, una sola. ¿Le doy tratamiento? Por supuesto que no. La norma dice que no. ¿Hay excepciones? Sí, sí, sí. Una lesión orgánica cerebral, por ejemplo. Tengo un paciente que ha tenido una sola convulsión, una sola. Le hago una resonancia magnética, una tomografía y encuentro un granuloma tuberculoso, una imagen ahí. ¿Le doy tratamiento? Sí. Ese sí merece darle tratamiento porque se va a repetir. Un síndrome epiléptico definido. Tenemos un paciente con una epilepsia, pues que tiene son 7 hermanos, de los cuales 4 o 5 tienen epilepsia, francamente. Él ha hecho una sola convulsión, una sola, y viene a consulta. ¿Le damos tratamiento o no le damos? Tiene una carga fuerte familiar, probablemente sí, pero le dices, el que toma la decisión al final va a ser él. ¿Ya? Y criterio en contra del paciente. Tengo un paciente que ha tenido una sola crisis y ha leído más que yo. Y viene y me dice, doctor, vengo por favor para que me dé tratamiento. Quiero que me dé, todavía te dice, quiero que me dé valproato hoy, porque es el mejor medicamento aquí. Le explico, señor, usted no necesita tratamiento porque la norma, sí lo sé, doctor, pero yo quiero que me dé tratamiento. ¿Le doy tratamiento o no? Sí, señor, sí le doy. Pero él tiene que firmarme un compromiso de que le doy porque él me está exigiendo, él me está pidiendo. Porque si por algún motivo este paciente tomando su medicamento se compromete, algo pasa, y si no, no hago eso, él me va a enjuiciar a mí y yo voy a ir a la cárcel porque la norma dice que no debe tomar medicamento. Pero como él me lo pide, se lo estoy dando. ¿De acuerdo? Crisis repetida, la norma general dar tratamiento, por supuesto, 2 crisis y hay que dar tratamiento de todas maneras. Excepciones. Factores desencadenantes bien identificados. Tenemos pacientes, y eso es franco, en el hospital hemos visto varios, que tenían algún tipo de epilepsia y le demos el medicamento que le demos. Como eran borrachitos, seguían siempre tomando con crisis, cuando tomaban alcohol. Si identifico que el alcohol es el que desencadena la crisis, le exijo, lo ahorco para que no tome el alcohol. Pero
veo la manera, si no tiene crisis muy frecuente, de irle retirando poco a poco el medicamento o utilizar la menor cantidad posible de medicamento. Paciente con intervalo de intercrisis muy largo. Tenemos pacientes que tienen una crisis cada 4 años, cada 5 años. ¿Creen que valga la pena darle 3 pastillas diarias para una crisis cada 4, cada 5 años? Yo creo que no. Entonces, pero la decisión de tomar el medicamento la va a tomar el paciente. Él es el que va a decidir si lo toma o no lo toma. Yo debo presentarle todo y decirle, ¿qué hacemos, señor? Bien, en cuanto al tratamiento de la epilepsia, aquí tenemos el 100%, del 70% se controla bien con los fármacos que tenemos ahora. El 30% no. De este 30%, bueno, acá dice, con una sola dosis el 70% se controla bien, el 30% no. Más o menos de ese 30%, el 15% buen control con 2, 3 fármacos o 4 a veces. Rara vez, 2, 3. El 15% siguiente no se controla con 2, 3 fármacos. Esto se conoce como epilepsia intratable, este 15%. Son totalmente refractarias al tratamiento. Aquí utilizamos 3, 4 fármacos, igual sigue funcionando, sigue convulsionando. De este grupo, de este 15%, el 5% va a cirugía de la epilepsia con un éxito relativamente bueno. En nuestro medio esto está empezando recién, pero nuestros vecinos, por ejemplo, Colombia tiene 3, 4 centros de control de epilepsia quirúrgico, pero genial. Los chilenos, los argentinos, ni hablar. Nosotros estamos recién empezando. ¿Por qué? Porque nos andamos peleando con la Dina Boluarte y todas las estupideces que hacen y perdemos el tiempo en eso en lugar de desarrollarnos como país. Bien. Fármacos antiepilépticos. Son muchos. Hay poca diferencia entre ellos en la eficacia, los efectos secundarios de la bronca. Se recomienda, como dice ahí, iniciar dosis bajas y poco a poco subirlas. Incrementar la dosis hasta conseguir el efecto deseado o la aparición de efectos indeseables. En este último caso, igual que si las crisis empeoran, regresar a la dosis previa. Y bueno, a mí me sale mal cuando tengo que leer diapositiva. Tengo un paciente con epilepsia. Entonces, tengo muchos medicamentos. Tengo un buen grupo de medicamentos. Ya un buen grupo de medicamentos que han sido clasificados de si funcionan, no funcionan y esto. Entonces, este grupo de medicamentos está aquí. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. En el grupo 1 son fármacos antiepilépticos efectivos para crisis parciales, sobre todo, tanto simples como complejas y con la secundariamente generalizada. Relativamente aceptable. Ese es un espectro intermedio, como los antibióticos. Grupo 2, fármaco efectivo con parciales primariamente generalizadas y secundariamente generalizadas, llamados de amplio espectro. Y por último, el grupo 3, fármacos de espectro muy reducido. Por ejemplo, la etosuximida solamente es para las docencias. Entonces, sobre estos medicamentos es lo que debo trabajar. Entonces, ¿qué fármaco escojo? Depende de qué paciente tenga y dónde lo vea. Si veo un paciente con muchas dificultades económicas, lo que da el CIS, valproato en buen momento, carbamazepina, la motrigina, si tenemos, que no siempre hay. Entonces, dependiendo de qué se trata. Pero en general, los fármacos están acá. Ahí tenemos. Grupo 1, carbamazepina, excelente antiepiléptico. Fenitoína, excelente antiepiléptico. Igual fenobarbital. Hacia abajo, gabapentina. Esta fue una mentira, gabapentina. Gabapentina apareció hace como 20 años, 25 años. Le tocaron tanto bombo diciendo que era la solución a la epilepsia. Pasan las semanas, pasan los meses y nos dimos cuenta que no funcionaba para la epilepsia. Pero sí mejoraba el dolor. Por eso que el fabricante lo derivó para el tratamiento de dolor neuropático. Oscarbazepina, está acá Oscarbazepina, es casi lo mismo que la carbamazepina, son primas hermanas, casi gemelas. Un radical tiene eso que hizo que le pongan otro nombre y tiene un efecto secundario menos. El efecto antiepiléptico, el mismo. Carbamazepina, en mi hospital, 100 pastillas cuestan 9, 10 soles. O carbazepina, cada una cuesta 15 soles. Una sola pastilla. O sea, es un crimen utilizar los carbazepina, pues con tanta situación económica tan mala en la gente que no tiene dinero. A ver, vamos a ver alguna que otra. Carbamazepina, excelente antiepiléptico.
Como todos, tiene efectos secundarios, produce somnolencia, produce un poquito de vértigo, de inestabilidad. Es el fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja, no se olviden. Las epilepsias del lóbulo temporal o epilepsia parcial compleja, este es el fármaco de elección. Hasta hace unos años no teníamos la motrigina, porque el fármaco, escúchenme, el fármaco de elección para la epilepsia en la mujer gestante es el fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja no es la carbamazepina. Ya ahorita les digo quién es. Entonces nosotros en nuestro medio usábamos carbamazepina asociada a ácido fólico desde que empieza el embarazo, disminuyendo considerablemente el riesgo de teratogenicidad que tiene este fármaco. Tiene de 0.5 a 1% de teratogenicidad. Entonces, si yo lo doy empezando el embarazo o desde que empiezo a utilizar el medicamento ácido fólico, ese efecto lo disminuyo muy considerablemente. Por eso es que nosotros en nuestro medio, cuando no teníamos medicamentos de otro tipo, utilizábamos esto como elección para la epilepsia en la mujer embarazada. ¿Ya? Pero no. Tenemos otro tipo de medicamento que es actualmente la primera línea para la mujer embarazada. Es otro medicamento que enseguida lo vamos a mencionar. Pero nosotros, si estamos, por ejemplo, en un sitio muy lejano, donde no tenemos más medicamentos que carbamazepina, que tenemos valproato y fenitoína, carbamazepina sería como elección para la mujer embarazada, pero no es la primera línea. En la primera línea es la motrigina, ¿ya? Es un fármaco nuevo que apareció pues hace 20 años más o menos. Entonces, la primera línea para la mujer embarazada es la motrigina. Pero si no tengo yo la motrigina o la situación económica no me permite usarla, le doy carbamazepina asociada a ácido fólico, ¿ya? Entonces, este es un fármaco bastante bueno para la epilepsia parcial compleja, pero también nos ayuda en la generalizada tónico-clónica y es una muy buena elección en la mujer embarazada. Oscar Vazepina, ya rajamos de esta que es demasiado caro y yo recomiendo no usarlo, salvo que el paciente le sobre el dinero, que no es nuestra característica. Fenitoína, excelente antiepiléptico, excelente, pero tiene un pecadazo la fenitoína. Tiene efectos estéticos desagradables. Usando fenitoína, el paciente tiene hipertrofia gingival, le salen las encías, se hacen enormes, sangran mucho, le sale barba, las chicas tienen que afeitarse. Entonces, no se recomienda usar fenitoína, sobre todo en jóvenes, así de la edad de ustedes. Ya en viejitas, en viejitos como yo, no hay problema, se puede utilizar fenitoína. Efecto antiepiléptico, excelente. Es el fármaco más popular parenteral para el tratamiento del estatus epiléptico, por ejemplo. Es el que siempre hay. Y es con el que siempre tratamos al paciente. Esto nos va muy bien. ¿Qué tipo de epilepsia? Bien para la generalizada tónico-clónica, o incluso para la parcial. Simple, parcial compleja no funciona. Pero el problema es que tiene los efectos estéticos, pues en jóvenes no debería usarse. Teratogenicidad, por supuesto que sí tiene teratogenicidad. Gabapentina, ya rajamos que este no sirve como para la epilepsia. Este es para el dolor neuropático. Fenobarbital, este es excelente antiepiléptico también. Pero tiene un pecado, claro que sí. Tiene un pecado que duerme mucho a la gente. Su efecto terapéutico dura una semana, 10 días. O sea, yo le doy una pastilla de fenobarbital a un paciente y lo va a tener dentro de su organismo una semana, 10 días. Entonces, mucho tiempo está el medicamento en el cuerpo. Tiene efectos acumulativos. El paciente va a estar muy sedado, muy sedado. Pero como antiepiléptico, excelente, pues excelente, excelente, excelente. Sobre todo agregándose a otro fármaco cuando hay difícil control de las crisis, va muy bien. Ya no debe usarse en niños chicos porque ha mostrado que produce cierto grado de retardo en el desarrollo mental del paciente. ¿Tiene efecto teratogénico? Claro que sí. Bien, esos son los fármacos intermedios. Ahora, de gran espectro, tenemos el grupo 2. Valproato de sodio, la motrigina, topiramida, el levetiracetam, que son los mejores, esos 4. Valproato, excelente antiepiléptico, excelente. ¿Tiene problemas? Sí. Tiene problemas porque tiende a subir de peso.
Dile al paciente, señora o señorita, yo le voy a dar este medicamento con una condición. Si usted no hace ejercicio, se va a subir de peso. Así que tiene que hacer un poco de movimiento. Y si se sube de peso, no me eche la culpa a mí, que una vez casi me pegan a mí porque una morenita de por ahí de la Victoria se subió de peso un montón y le dijeron que era por efecto del ácido valproico que yo le había indicado. Una gorda que comía un montón, ¿qué culpa tengo yo, no? Pero se había subido de peso y se molestó conmigo, casi me ahorca, me acuerdo, ¿sabes? Hace varios años. Entonces, desventajas, mucho cuidado porque el sujeto gana peso. Efecto antiepiléptico, excelente. Y no solo efecto antiepiléptico. Últimamente se encontraron efectos adecuados en el control del comportamiento de la gente. Por eso es que los psiquiatras casi lo usan en todos los pacientes que ellos manejan. Bien. Otro pecado, sí, la teratogénesis. Es el peor de todos, el efecto teratogénico. Entre 1 a 2% tiene defectos del tubo neural. No es cualquier cosa, es defectos del tubo neural. ¿Ya? Hay lesiones a nivel de médula espinal, de columna vertebral. Eso produce más o menos entre 1 a 2%. Y la otra cosa es, ¿lo usa en una mujer en edad fértil? No. No debe ser usado en una mujer en edad fértil, pero a veces no tengo alternativa, no tengo otro medicamento, hay que usarlo. Así que yo tengo que decirle, señora, usted tiene 28 años, 30 años, 32 años, usted puede salir embarazada. Si sale embarazada usted este medicamento, hay riesgo de que su hijito nazca con problemas. Así que usted no puede salir embarazada. Entonces, por favor, bien clarito eso, bien clarito. La motrigina, para mí hasta este momento el mejor antiepiléptico que tenemos. Es un fármaco de amplio espectro, incluido el síndrome de Lennox-Gastaut, que es tan difícil el control de él, de Weiss-Lennox-Gastaut, funciona. Tiene una vida media larga y también está aprobado para las crisis parciales. Este es el fármaco de elección para la mujer embarazada que tiene epilepsia. Ha mostrado mínimos efectos teratogénicos, casi nada. Entonces se recomienda su uso regular. Cuando recién vino costaba muy caro. Ya se popularizó y ahora pues ya no cuesta mucho. O sea, es más o menos es fácil. Es más sencillo usarlo ahora por el costo. Yo me refiero al costo por los pacientes que yo manejo en el hospital. Entonces, este fármaco puede ser utilizado en cualquier tipo de epilepsia y en la epilepsia de la mujer gestante con mínimos efectos teratogénicos. ¿Ya? Ahí están viendo ustedes la dosis del medicamento. Topiramato, bastante bueno, bastante bueno. No es la lamotrigina, pero se parece un poco. ¿Tiene efectos teratogénicos? No se sabe, pero si no lo sé, mejor no lo uso. Es una buena elección este fármaco también, ya, la topiramida. Pero yo prefiero la lamotrigina por lo que ya les he contado. Y fármaco del grupo 3, solamente el único antiepiléptico aquí es la etosuximida. La etosuximida es el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica. Aquellas que le dan en niños pequeños de 8, 7, 8, 9, 10 años. ¿Ya? Y en ellos, esas son las ausencias típicas que duran pues 10, 15 segundos, se controlan perfectamente bien. Nosotros no tenemos etosuximida. Utilizamos valproato con buen efecto. La cetazolamida no es un antiepiléptico. Se ha sido usado en chicas en la epilepsia catamenial con buena respuesta, pero no es antiepiléptico. Las benzodiazepinas tampoco son antiepilépticas, pero se utilizan ayudando al fármaco antiepiléptico en el control de la epilepsia, sobre todo en niños. Y el resto son agentes anestésicos, hormonas ACTH, que se puede utilizar en algunos tipos de epilepsia. Etosuximida ya dijimos. Etosuximida, ya, la cetazolamida. Y ahora sí, en resumen, los fármacos antiguos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, valproato, etosuximida, clonazepam. Todos ellos con buena función. Los nuevos, oscarbazepina, bien, pero muy caro. Gabapentina no sirve para epilepsia. Vigabatrina, más o menos. La motrigina, muy bien, muy bien. Para mí el mejor antiepiléptico hasta este momento. Topiramida, bastante bueno, pero yo prefiero valproato a topiramida. Si vemos, tenemos un buen grupo de fármacos que funcionan. Todos. Bien. Entonces yo tengo un paciente con una epilepsia generalizada tónico-clónica.
¿cierto? Que tiene pues 2 crisis al mes. ¿Qué fármaco le doy? Depende quién sea, dónde lo vea y la experiencia que yo tenga. Si es un paciente que lo veo en el hospital 2 de mayo, que no tiene medios económicos, entonces tengo que aceptar lo que me da el CIS. Si el CIS me da ácido valproico, que sí me da, utilizo ácido valproico porque es generalizada tónico-clónica. Pero si es parcial compleja, ya no utilizo carbamazepina. Perdón, ya no utilizo ácido valproico. En ese caso utilizo carbamazepina o fenitoína. Entonces, dependiendo del tipo de crisis, es como yo utilizo los medicamentos. Como primera línea uso fenobarbital. No, señor. Fenobarbital no se usa como primera línea. Fenobarbital se puede utilizar en aquellos pacientes que son de difícil control y con un solo fármaco no funciona. Ahí le agrego. Crisis parciales simples. Cualquiera de los anteriores, la motrigina, gabapentina. Parcial compleja. La primera opción, carbamazepina. Pero en general casi todos funcionan para los diferentes tipos de crisis. Bien. Tratamiento quirúrgico. Aquí le damos tratamiento quirúrgico. Requisitos, decíamos, epilepsia intratable. ¿Y qué significa epilepsia intratable? Aquellos pacientes que no mejoran con los fármacos que tenemos, a pesar de los fármacos que usamos, tienen 20, 30, 40 crisis por día. ¿Ya? Y en ellos, que tienen convulsión intratable, epilepsia intratable, y se demuestra que hay un solo foco epiléptico, se recomienda pues cirugía. Lóbulo temporal, se reseca la zona que está con el foco y hay un porcentaje de éxito de un 60-90%, o sea, muy buena respuesta a este tipo de crisis. Puede ver que epilepsia generalizada intratable. Generalmente estas son crisis parciales, pero puede haber generalizada intratable, claro que sí. Ahí se recomienda sección del cuerpo calloso, de manera que se independiza los hemisferios y no se generaliza, y se va controlando poco a poco. Epilepsia focal incontrolable. Hay pacientes que a pesar de lo que hagamos, no se va a controlar con nada. ¿Qué se recomienda? Hemisferectomía total o funcional, o sea, sacar una parte del hemisferio. ¿Eh? El paciente queda muy feriamente comprometido, pero la familia prefiere tener ese pacientito ahí, así como está, a tenerlo pues con 30, 40 convulsiones al día. Ustedes vieran cómo sufre la familia por esto. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? No, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. 2 palabras más y terminamos. ¿Eh? ¿Qué horas? Son como las demás, son 10:30, creo. Estado Sí. epiléptico. ¿Qué es estado epiléptico? Repetición de crisis epilépticas con un intervalo muy breve entre ellas. Bueno, a mí no me sale mal cuando leo. ¿Qué es estado epiléptico? Hay muchos tipos de crisis. ¿Qué significa estado? Se presenta una crisis, otra, mínimo 30 minutos. O sea, crisis que se repiten una tras otra sin recuperar la conciencia entre ellas como mínimo 30 minutos. Ya sea generalizada tónico-clónica, clónica, mioclónicas, ausencias, parcial, cualquier tipo de crisis epiléptica puede producir estado epiléptico. Cambió un poquito eso y en los últimos años se considera como estado epiléptico un paciente que tenga una crisis de larga duración. La crisis máximo dura 1 minuto, no dura más. Pero tenemos pacientes que nos llegan con crisis con 5 minutos, 6 minutos. A ese hay que considerarlo estatus epiléptico porque hay que tratarlo como un estatus epiléptico. ¿Qué pasa en el estado epiléptico? ¿Hay eventos moleculares, neuronales? Sí, claro. Hay hipoxia. ¿Por qué? En el estadio tónico el sujeto está sin ventilar. Hay hipoxia. Si es una crisis no pasa nada, 2 tampoco. Pero si son varias ya la cosa cambia. Entonces hay hipoxia. Eso hace que incremente el calcio dentro de la célula y una serie de cosas. Aparece una cascada que al final lleva a edema cerebral y muerte neuronal. Esa es la característica acá. Al mismo tiempo, hay una serie de complicaciones metabólicas. Hay acidosis, hiperglicemia, hipoglicemia, en fin, una serie de cosas que nos llevan a insuficiencia renal a la larga en este tipo de pacientes. Causas del estado epiléptico. Hay diferentes causas. Perdón, clasificación. Hay tantos tipos de estados epilépticos como tantos tipos de crisis hay. Así tenemos primariamente generalizada, secundariamente generalizado, parcial simple y parcial complejo. Tantos como lo que hemos estado viendo. Tónico clónico, mioclónico, tónico clónico parcial, en fin, diferentes tipos. La idea es que aprendamos a reconocerlo.
Riesgos, caramba, esta es una emergencia de verdad. La mortalidad, más o menos de 10 al 12% de los pacientes se mueren cuando están en estatus epiléptico, en los mejores centros del mundo. Entre nosotros debe ser más la, la casuística. Miren ustedes ese tema. Buscar cuántos pacientes con estatus epiléptico se mueren en los hospitales. Ese es un tema para una tesis para ustedes. ¿Cuánto les demanda? Simplemente un poco de ánimo, de voluntad y hacer las cosas, porque no demandaría económicamente muchas cosas. No tienen que hacer nada más que revisar la estadística de los hospitales o el Ministerio de Salud. A los 60 minutos, daño en la neurona. Y si el paciente tiene un estatus epiléptico de unas 10 horas, ya quedan secuelas severas. ¿Eh? Por eso esto hay que sacarlo al paciente lo más rápido posible. El estado epiléptico, el manejo. Primero, identificación del tipo de crisis, porque no es lo mismo un estatus epiléptico tónico crónico que un parcial complejo de ausencias. En la ausencia, pues mala suerte, no sufre el cerebro. Parcial complejo más o menos, pero el tónico crónico, el cerebro está comprometido severamente. Segundo, tratamiento y corrección de las causas. Si es hipoglicemia, pues trato la hipoglicemia. Si es hipercalcemia, trato la hipercalcemia. Entonces depende y por supuesto, detener las convulsiones lo más rápido posible. ¿Cómo lo trato? En el minuto cero, primero, las funciones vitales tienen que estar estables, como decíamos temprano. Una vía intravenosa de buen calibre, pues con alguien que sepa colocar agujas en donde hay que colocar. La muestra de sangre básica para los análisis que necesitamos, las pruebas de gases, bioquímica. No olvidemos que muchos pacientes de ellos pueden ser pacientes con epilepsia que suspenden el medicamento, que algo pasó. Entonces necesitamos ver qué niveles de anticonvulsivantes tienen, qué están tomando, qué no están tomando. Y no es posible monitorear al paciente, ya sea con el electrocardiograma, que es más o menos sencillo, perdón, con la presión arterial, y si se puede con un electroencefalograma monitorearlo, ideal. Hagamos lo que podamos, ¿no? Minuto 2, suero fisiológico y tiamina 100 miligramos intravenosos. Siempre empecemos con tiamina, porque ese es un paciente desnutrido, como muchos de nuestros pacientes. Si es un paciente alcohólico, como muchos de nuestros pacientes, y le damos de frente el tratamiento, cuando despierta, si despierta, le hemos creado una complicación. Un síndrome de Wernicke-Korsakoff le creamos. Así que primero, tiamina, no sabemos de quién se trata. ¿Ya? Un bolo de 50 mililitros de glucosa al 50%. Esto se le da primero. ¿Ya? Y minuto 5, que se pasa rapidísimo. Diazepam intravenoso, 10 miligramos, o lorazepam intravenoso cuando tenemos, no siempre hay, o clonazepam intravenoso, no siempre hay. Pero lo que siempre hay es diazepam. 10 miligramos intravenoso, que se repite pues 1 minuto, 2 minutos después. Paciente con estatus, la norma dice que hay que dar, pero paciente con estatus epiléptico le da igual, pues sigue igualito. No, igual, sigue. Luego de esto, a los 6, 7 minutos, fenitoína intravenoso, que es el único antiepiléptico que tenemos siempre. Fenitoína intravenoso le damos al paciente de 18 a 25 miligramos por kilo de peso. Más o menos a un sujeto común y corriente en el hospital le damos 1 gramo. 1 gramo. Para que pase 50 miligramos por minuto. ¿Ya? 50 miligramos por minuto. Más o menos en 10 minutos pasan 500 miligramos, en 20 minutos pasa todo el gramo. Ya, por favor, la dosis tiene que ser ahí, no muy rápido porque nos hace un paro cardiorrespiratorio sobre lo que ya tiene. Entonces, la dosis a 50 miligramos por minuto, no más rápido. Pacientes que en este momento se controlan, otros igualitos, siguen. La norma dice, después ya de haber utilizado fenitoína, si no funciona, fenobarbital. Minuto 30 más o menos. Igualito. Intravenoso 15 a 20 miligramos por kilo. Pasar a 100 miligramos por minuto o clonazepam intravenoso. O diazepam intravenoso, pero a goteo. Nosotros, cuando yo era residente en el Hospital Mogrovejo, donde hice residencia, utilizábamos diazepam a goteo. Habíamos revisado una casuística en algún centro y daban una buena respuesta. Pues nosotros hacíamos eso con buena respuesta. Claro que el jefe se molestaba, ¿no? Porque no quería que hagamos eso. Pero nosotros empezábamos con diazepam en goteo
le poníamos medio litro de glucosa y ahí le colocábamos 10 ampollas de diazepam para que pase más o menos en 12 horas, 10-12 horas. Y la mayoría se controlaban. Pero eso no está en la guía, pues está al final utilizar el diazepam, a goteo. ¿Ya? No olvidemos, la fenitoína se utiliza con solución salina y el diazepam si usamos es con glucosa. Bien, si hasta este momento, minuto 30, minuto 50, ya con lo que he hecho, le hemos dado fenitoína, fenobarbital y el paciente sigue convulsionando, probamos con lidocaína, que tampoco no va a dar mayor respuesta. En este momento, tengo que llamar a un médico que sepa, porque yo no sé. Entonces, en este momento tengo que llamar al anestesiólogo. ¿Para qué? Para que anestesie al paciente. Porque el cerebro está sufriendo mucho. Y si sigue convulsionando, va a ser un edema severo, va cada vez peor. Entonces, prefiero que el anestesiólogo lo anestesie total y le quita las convulsiones y disminuimos el efecto severo de las convulsiones, o el efecto, sobre todo el efecto de la hipoxia que tanto compromete al paciente. Ya utiliza el anestesiólogo los medicamentos que él usa, no midazolam, tiopental, en fin. Hoy, perdón. No sé qué pasó. Doctor, dejó de compartir. ¿Ahora? No, Ah, no sé. ¿no se ve? No. Ya, estamos en la última diapositiva. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero sí era la última. Era la última, sí. Estamos en la última diapositiva. Ya. Y ahí nos vamos a quedar. Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor, me pareció todo claro. Listo. Nos quedamos acá entonces. Está muy tarde ya. Listo. Ya nos Sí, veremos, ¿no? Hasta luego. Gracias. gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chicos. Muchas Chao. gracias, doctor. Muchas Chao, gracias. chao.